tuforodebolsa.com, episodio 127, como el SEAT. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos. Si alguno estáis pensando, ¿por qué estás tan contento, Paco? ¿Por qué estás tan contento, Paco? Pepe, ¿qué está pasando? Pues está pasando, damas y caballeros, queridos seguidores de Tu Foro de Bolsa, que hoy tenemos a un invitado top. Y ese invitado es ni más ni menos que don Xavier García, padre, tutor y programador de Blade 5. Xavier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Paco, hoy he tenido que darle los buenos días a Xavier antes que a ti. Espero que me perdonen, ¿verdad? Hombre, por favor, primero siempre hay que ser educado y nuestro invitado es el primero. Y yo con la voz que tengo, buenos días y hasta luego. No te vayas. Por favor, no te vayas, Paco, no me dejes solo aquí con Xavier, que si no me vuelvo loco. Pero bueno, el que tengamos a Xavier aquí no significa que no demos nuestra entrada y nuestra CTA. Y como todos sabéis, son nuestras 3 C: consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. ¿Y qué podéis encontrar aquí en Tu Foro de Bolsa? Pues además de a Xavier García, podéis encontrar cada semana un nuevo podcast, cada semana un nuevo vídeo donde analizamos una acción que creemos que puede tener o no recorrido, y cada semana nuestro queridísimo amigo Paco nos sube unos vídeos que habla sobre volatilidad de los mercados, sobre el lado oscuro de la bolsa, sobre cómo están los índices e intuimos cómo va a estar, y además de ello también nos habla de algunas criptomonedas, como es el caso de Ethereum, Bitcoin y alguna más que se le va ocurriendo al día a día. Ya está la CTA, ya tenemos aquí a Xavier. Y bueno, esto vamos a empezar ya en el turrón, como decimos aquí. Xavier, primero voy y te doy las gracias por estar con nosotros. Y un vídeo en el que uno de los vídeos que tú tienes ahí en la red, creo que empiezas diciendo, corrígeme si me equivoco, que te guardas lo importante para el final, pero como luego no tienes tiempo, dices, lo digo ya, y ya si no tengo tiempo de decirlo, pues ya se ha dicho. Y para nosotros, Xavier, lo importante, la pregunta importante, o la más importante que tenemos nosotros, es ¿cuál es la siguiente herramienta con la que nos vas a deleitar en el futuro? ¿O tienes previsto mejorar una de las que hay? Esta, para mí, es la pregunta más importante, por eso te lo digo ya, que luego no queda tiempo. Habrá nuevas herramientas, lo que pasa es que el listón no está bajo, es decir, ahora si presento una nueva herramienta no puede ser una herramienta muy básica o que no aporte algo realmente por encima o igual de lo que estáis acostumbrados. Efectivamente, es que nos tienen muy mal acostumbrados. Y me parece muy bien que estéis muy mal acostumbrados porque es un poco hacer la tría, la búsqueda de aquello que puede ser realmente útil, porque como todos sabemos, indicadores y herramientas hay a miles en el mercado. Correcto. Por lo tanto, sumar la 1001 o la 1002 no tiene mucho sentido. Si no es algo que considero, después del uso, me parece que va a ser significativo, que va a ayudar de verdad a la gente a hacer algo más o algo mejor. O sea, que tienes en cartera cosas. Lo que pasa es que estás testeando y cuando lo creas oportuno saldrás, ¿no? O sea, no has parado, no paras. No, ahora lo que pasa es que desde hace ya años lo que estoy haciendo mucho es trabajar sobre sistemas, implementando cosas, porque los indicadores están muy bien, pero cuando yo realmente veo si eso tiene un interés para el trading es cuando eso se convierte en un sistema automático y el sistema automático genera dinero. Esa es la verdad. Eso te iba a preguntar. ¿Estás trabajando en automatización de sistemas, Xavier? Sí, desde hace 4 o 5 años. Sí. ¿En bot? ¿En robot? Sí, claro. ¿Y los robots usan los indicadores con los que tú nos tienes acostumbrados, tipo Concord, tipo Atlas y similares? Sí, claro, básicamente. ¿Y dónde podemos encontrar esos indicadores? ¿Esos bots? No se pueden. Esos son para mi uso propio. Para mi uso propio, no por otra razón más que porque hay razones legales para que no puedan ser de otra manera. Vale, ¿esos indicadores los tienes en lenguaje de ProReal Time o en ProReal Time? ProReal Time? Estoy trabajando en ProReal Time, sí, también. Vale, muy bien.
Venga, ya las preguntas más importantes para mí ya no se me ha escapado. Esa ya no se me escapa, que te la acabo de hacer. Ahora, si me permite, vamos a conocer un poquito el otro lado de Xavier, ¿vale? El otro lado de Xavier es cuánto tiempo estás en la bolsa y cuál fue el detonante para que tú dijeras, oye, voy a meterme en el tema este del trading, voy a ver cómo está. ¿Me comprende la pregunta, Xavier? Sí, pero tiene dos partes. Por ejemplo, si me preguntas cuánto tiempo estás en la bolsa, pues ahora mismo yo no estoy aquí, estoy en la bolsa. Siguiendo la respuesta a la anterior pregunta, Sí. tengo a mis enanitos automáticos trabajando, entonces yo estoy aquí hablando con vosotros y además estoy encantado. Es decir, para cosas concretas como pues son por ejemplo, el DAX, por ejemplo, básicamente, Sí. que es lo que trabajo, Sí. eso lo hacen automáticamente por las mañanas mis sistemas. También hago generalmente por la tarde, que es cuando trabajo el mercado americano. Eso lo hago de manera no sistemática, sino de manera personal, como me gusta a mí serlo siempre. ¿Cuánto hace que me dedico? Pues unos 15 años, 15, 16 años que entré por primera vez en este mundillo. Sí. Ya son bastantes años y me preguntas, ¿cada vez le dedicas más o menos tiempo? Cada vez le dedico menos tiempo. Le dedico menos tiempo porque tengo mucho del trading ya desasistido a través de sistemas. Y eso vos, cuando trabajas con ellos, ¿qué tienes en cuenta? ¿Su esperanza matemática? ¿Tienes en cuenta el profit factor? Porque imagino que los tendrás un tiempo en demo antes de funcionar, ¿no? ¿O directamente los pasas a real? No, eso sería para cualquiera, sería una insensatez. No se puede poner directamente algo en real para que empieces a darte cuenta en tu bolsillo que eso está fallando. Ajá. En principio todos los sistemas funcionan y funcionan en determinadas circunstancias. Y en otros ratos y en otras determinadas circunstancias no funcionan, por lo que es un trabajo continuo. Quien crea y piense que un sistema automático, un sistema maravilloso, va a generar siempre dinero en todos los casos y en cualquier activo, pues yo al menos no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, le felicito y adelante. Yo no lo he encontrado. Según las circunstancias del mercado, hay unos sistemas que funcionan, según las circunstancias del mercado, hay otros sistemas que funcionan en unos activos concretos y en unas temporalidades concretas. Pero algo maravilloso que funcione siempre y en todos lados, pues no, eso no existe. Paco, una frase suya que dice que el que esté buscando el santo grial, repito, el que esté buscando el santo grial en la bolsa, se va a tirar toda la vida buscándolo. Sí, claro. ¿Es cierta esa frase? Claro, es cierto. Xavier, me has dicho antes que el tiempo que estás dedicando cada vez es menor, porque tienes a lo que tú has llamado tus enanitos trabajando para ti. ¿A qué dedicas el resto del tiempo que te están quitando tus enanitos? ¿Estás programando enanitos nuevos? Porque eso es un vicio. ¿Estás programando enanitos? Básicamente, dos cosas. Una poco importante y una muy importante. La poco importante es a trabajar y ganarme la vida. La muy importante es a mis nietos. A mi nieta, vaya, básicamente. Que Paco, no es nada malo. Igual que tú, ¿eh? Hombre, lógicamente nosotros tenemos nuestra vida y ya la hemos cumplido, entonces, pues, bueno, o estamos cumpliéndola. Y lo que viene detrás es lo importante. Somos del club de los abuelos. Claro que sí. Club selecto, ¿eh? Club selecto. Club selecto, sí. No llegan todos, ¿no? Además, de verdad. Seguimos intentando conocer a Xavier. ¿Tuviste un mentor, Xavier? Pues no tuve esa suerte, pero no tuve uno solo, tuve varios. Y eso todavía es más suerte. Yo entré en el mundo del trading a través de lo que era mi profesión, que era en la informática, el análisis de datos, ¿no? Por lo tanto, tenía una visión un poco diferente a la que corría por los mercados. Primero, ¿qué hice? Fui obediente y aprendí y seguí las normas, esas que indicaban en todos lados, y que si Murphys, y que si todas esas cosas que nos explicaban. ¿Sí? Yo veía que esas cosas eran generalmente muy aceptadas, había poca discusión sobre ellas, pero realmente toda la manera, cuando contemplaba que eso eran datos, y yo pues había contemplado muchos datos en mi vida de muchos sectores diferentes, que en sanidad, en finanzas, etcétera, yo veía que los datos no se trataban jamás así. Ningún director financiero había visto nunca una taza con asa en sus finanzas, y ningún sanitario había visto nunca
un hombro cabeza a hombro entre las enfermedades y la disposición. Entonces esos conceptos a mí me parecían muy raros porque los datos siempre se tratan igual y se tratan matemáticamente, no con figuritas sobre un gráfico, que figuritas, con todo el respeto para quien los haga así, pero para mí no me servían. Así que tuve que girar toda esa cosa y llevar todo el tratamiento de datos hacia lo que yo sabía y probar si lo que yo ya sabía y lo que más o menos el tratamiento de datos habitual servía para el trading. Por eso tuve que diseñar herramientas nuevas porque no las encontré. No sé si no las sabía, pero yo no las encontré. Y a partir de ahí fue cuando empezó todo el resto de la historia, ¿no? Es decir, que tú te diste cuenta que con todas las herramientas que había, RSI, estocástico, Blay no, bandas de Bollinger, Blay no, error, corta Paco Pepe lo vuestro. Todo esto estaba muy chulo, todo esto tenía, digámoslo así, tenía muchos años y si no me equivoco lo que hiciste es ponerte con ellas, ver los datos, ver cómo funcionaba, aprovechando el tema del Big Data que está tan de moda ahora mismo y dijiste, voy a ver qué pasa si junto todo esto. Claro. Y ya cuando empezamos a trabajar, yo ya soy un poco viejo en este tema y por lo tanto mis puntos de vista ya incluso están anticuados, porque estas cosas evolucionan y con la inteligencia artificial, que ya sabéis, y el Big Data, pues es una cosa que evoluciona casi cada 6 meses, ¿no? Vi que todo lo que se estaba utilizando generalmente era generado o diseñado en los años 50, 60 y principios de los 70. ¿Sí? Desde el Mac, el RSI, etcétera, etcétera. Sí. Y vi que todo esto dentro de la generación de algoritmos es lo que nosotros conocemos como de primera generación. Primera generación quiere decir que cogemos los datos básicos y con esos datos básicos se intentan combinar para conseguir otras cosas. Lo que vi que no existía era lo que nosotros llamamos segunda generación, que después sí puede haber tercera, cuarta, etcétera. Tercera generación, ¿qué es? Coger esos elementos básicos, es decir, un RSI, se puede coger un volumen, se puede coger un VIX, se pueden coger diferentes cosas y se mezclan dentro del mismo algoritmo para que entonces ya no estemos hablando concretamente de qué hace el precio, si sube aquí o baja allá, sino qué pasa realmente con la volatilidad o qué pasa con la tendencia o qué pasa con cosas más complejas. Cuando eso se mezcla, a partir de ahí se pueden encontrar herramientas más sofisticadas. Es como si me hubiese encontrado en los años 90 y principios del 2000, que todo eran 600. Y con 600 no podíamos ir a la velocidad que estaban marcando los mercados. Bueno. Si podíamos tener un coche, digamos, de última generación o casi de última generación, teníamos que ponernos y construirlo. Has dicho la palabra volatilidad y uno de nuestros alumnos nos ha pasado una pregunta, porque todas estas preguntas son de la gente que nos sigue en forodebolsa.com y que, bueno, que saben que íbamos a entrevistarte a ti y nos han pasado una serie de preguntas, ¿no? Una de las que nos han pasado es cómo se están comportando tus indicadores o cómo se comportan tus indicadores en estos momentos de alta volatilidad. Tal cual me lo han preguntado. Yo no sé qué decirle. ¿Qué le decimos? Mal como casi todos. A ver, repite. Mal como casi todos. ¿Por qué? Porque la teoría es siempre la misma. Es decir, si nosotros estamos buscando un trading de tendencia y el mercado y volatilidad, pues no importa la herramienta que le vayas a poner. Entonces, el mercado seguirá pegando zambombazos arriba y abajo. Correcto. El mercado no dejará de hacerlo porque uses un indicador u otro. Lo hará porque hay en este momento volatilidad. La volatilidad, tal como yo la veo dentro de la teoría de la información, es lo contrario a la tendencia. Es decir, en el trading normal se habla de tendencia, yo hablo de señal, y cuando en trading hablamos de volatilidad, yo hablo de ruido. Es decir, ruido es todo aquello que se está a ambas partes de la señal. Correcto. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Trabajar el ruido? No, trabajar la tendencia. Por lo tanto, nos interesa la señal. ¿Hay mucha volatilidad? Sí, quiere decir que hay mucho ruido. ¿Te vas a meter en el ruido a pegar tus bombazos? Bueno, pues allá tú. Pero te va a pasar mal, es decir, si no lo manejas bien ese ruido, que normalmente el ruido jamás se maneja bien, pues vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Trabajar con una herramienta en lugar de con otra?
No, lo más prudente que puedes hacer cuando hay mucha volatilidad, si te gusta, es meterte y que seas feliz, ese es el momento que te gusta. Y si no, simplemente te guardas tu dinerito y esperas que la cosa amaine. Eso es como ir a pescar. En una barca, tú puedes salir con mar plana o puedes salir con marejada. Allá tú, ¿qué es mejor? ¿Qué barco va mejor para las marejadas? El que no sale de puerto. Eso justo me lo has quitado de la boca, que es lo que dice Paco, nuestro maestro Paco Corbí, y suscribe tus palabras. Dice, señores, a veces una buena inversión es no invertir. Esperar. Esperar. Eso lo dice nuestro maestro Paco. Dice, a veces, señores, no invertir es una buena inversión. Y quizás en estos momentos de volatilidad en los cuales tú estás suscribiendo, que es ruido lo que hay en el mercado, porque el indicador que elimina el ruido no existe. No. Podemos bajarlo, claro. en vez de estar en velas de 5 minutos, subirlo a velas de 1 hora, de 4, de días, que todos sabemos que eso elimina el ruido de la señal. Pero todo es imposible eliminarlo. Nosotros no podemos saber cuándo nos están manipulando el mercado y cuándo no nos lo están manipulando, por muy listos que creamos que somos. De hecho, en este podcast, en el cual que va a durar 15, 20, 30 minutos, no lo sé qué va a durar, hay tramos de la información, hay minutos que realmente tienen contenido y hay minutos en los que no. Por ejemplo, el primer minuto en el cual yo hablo de la CTA, pues digamos que puede ser una vela en un gráfico, ¿sí o no, Javier? Correcto. Y a otro minuto, que son los minutos en los cuales hablas tú, son minutos de contenido real. Y yo ya mientras estoy hablando contigo, estoy pensando en la pregunta. ¿Hay posibilidad, existe el indicador que sepa discriminar este tipo de minuto, este tipo de vela que realmente tiene contenido de la que no? Porque no todas las velas son iguales. No, está claro. Está claro. Para empezar, uno de los trabajos que hice durante más tiempo y en el que más me fijé, porque es importante, esto es otra cosa que tampoco entendía yo muy bien. Es decir, ¿por qué la información, estamos hablando de gráficos, la información en el trading siempre se utiliza de la misma manera? Que es decir, en velas del mismo tamaño en tiempo. Correcto. En velas temporales. Es que durante la sesión, todas las partes de la sesión no tienen la misma importancia. Es decir, claro, todos sabemos que cuando llegan a las 12, a las 11 y piento las 11, el mercado se seca, porque los señores que lo operan se van a comer. Y después, a determinadas horas, vuelve a activarse y después vuelve y se producen movimientos. No todas las velas son iguales, sin embargo, normalmente, ¿qué hace el trading tradicional? Las considera todas iguales y les da todas el mismo significado, con lo que evidentemente hay muchos indicadores que te están diciendo que las partes no significativas son lo mismo que las partes significativas y te están dando resultados erróneos. Y eso es lo que hacían todos los antiguos. Por lo tanto, ¿qué es más lógico? Trabajar con ticks que con tiempo. Ticks quiere decir cantidad de operaciones que se hacen. Por lo tanto, velas con las mismas cantidad de operaciones sí son significativas, porque veremos, si a veces haces un gráfico con ticks y otro con tiempo, te das cuenta que las partes en que no hay operativa, es decir, las partes centrales de la sesión, tienen muchas velas y las partes con poco movimiento tienen muy pocas velas. Y eso es que realmente te está representando. Simplemente si tú piensas que hay otra manera de enfocar la información que te está dando el mercado, eso ya te ayuda a dar un paso adelante y convertirte en un trader 2.0 o 3.0. Se me está quedando la boca abierta escuchándote. Bueno, pues como todo lo que estás diciendo. Entonces, eso de lo que acabas de hablar, alguno de tus indicadores que hay ahora mismo o que tenemos, ¿puedes detectarlo o lo tienes en proyecto? Estoy trabajando sobre todo porque esto es interesante para los sistemas automáticos. De todas maneras, eliminar el ruido es imposible. El ruido es una parte de la información. Vale. Por lo tanto, como es una parte de la información, siempre va a estar ahí. Va a haber más, va a haber menos, y lo peor es que tenemos diferentes tipos de ruido. En física hay definido diferentes tipos de ruido, y ruido blanco, y ruido gris, etcétera, etcétera. Si siempre fuese el mismo tipo de ruido, el que genera el mercado, lo podríamos eliminar o lo podríamos filtrar.
pero el ruido de mercado cambia. Es distinto, Entonces, efectivamente. cambia, depende de dónde y cómo se genera. Vamos a hacer descansar un poco a los que nos escuchan y vamos a cambiar un poquito el tercio para relajarnos con el tema técnico. Una pregunta muy facilita. Xavier, ¿por qué le pusiste Blade 5? Aprovecho para el caramelo. Claro, como tiene que ser. Paco, ¿te has tomado el tuyo? Que sí, hijo, sí, pero ni con caramelo, tío. Esto no. Joder, bueno. Vaya, vaya abuelo que te he hecho. Pues la verdad es que sí. Además de viejo, yo viejo y abuelo. Claro. Otra categoría superior es eso. Claro, claro. Claro. Si uno se ha de convertir en viejo, al menos que sea con satisfacciones. No, hombre, por supuesto, yo estoy encantado de ser viejo porque he llegado. La pregunta es por qué le pusiste el nombre de Blade 5. No, el nombre de Blade 5 es el que yo tenía como nick. Nick, por eso. Blai es Blas en catalán, ¿no? Claro. Y Blade soy yo. Blade era un abuelo. Y me puse Blade pues como nick. Todas mis indicadores y herramientas se llaman Blade 5, lo que sea. Efectivamente, con el apellido. Nombre, Claro. Blade 5 con Core, Blade 5 Vigía, Blade 5 Atlas. Bueno, todos los que nos conocéis sabéis que tenemos una clase o varias clases de cada uno de estos indicadores. Volvamos ahora, después de relajarnos de por qué le hemos puesto Blade, volvamos un poquito nuevamente al turrón. Una pregunta filosofal, pero que tampoco es tanto turrón. Xavier, ¿eres de análisis técnico o de análisis fundamental? ¿Y qué opinas sobre todo del segundo? Mira, desde el punto de vista del análisis técnico y fundamental, hay una cosa que es básico desde el punto de vista tal como lo contemplo yo, que es el análisis de datos. Sí. Que es que lo que necesitas para poder tratar los datos de una manera efectiva es que los datos sean ciertos. Si tú empiezas a analizar datos y te suministran datos falsos, evidentemente, si la premisa es falsa, la conclusión será falsa. Correcto. ¿Por qué voy a eso? Entonces, ¿qué necesitaba o qué necesité? Una de las primeras cosas que intenté decidir cuando me entré a trabajar con herramientas era describir, ver, darme cuenta de dónde podía sacar datos, pero solo datos auténticos, datos ciertos con los que pudiera hacer herramientas. Miré, de todo lo que representa la información fundamental en bolsa, ¿todo eso me va a servir o puedo utilizar algo? Pues no. Y así de entrada quedaba descartado por una cosa muy sencilla. Toda la información que es de parte es parcial. Toda la información que es de parte quiere decir toda la información que suministra a alguien y que esa información, digamos, o le pertenece o le beneficia, que sea en un sentido o en otro. A las empresas les beneficia que la información que están suministrando sus accionistas sea lo más favorable posible, evidentemente. Correcto. Además, tenemos casos más que destacados de que las informaciones que facilitan las empresas por mucha gente importante. Muchos ministros o exministros de Economía que estén dentro. Y auditores, etcétera, que la revisen, sí. Pues resulta que al final pasan cosas como Enron. O pasan cosas que Enron tenía unos números magníficos un día y en la semana siguiente estaba quebrada. Sí. Y podríamos hablar de tantas otras. Por lo tanto, sin descartar que eso pueda ser un sistema válido para trabajar y para invertir, no es mi sistema. No es mi sistema porque los datos que yo recojo no son imparciales, son de parte. ¿Cuáles son los datos imparciales que hay en el mercado? Los del propio mercado, el precio. Por lo tanto, si tengo datos que son únicos, porque para todo hay un precio, es unívoco, porque para todo el mundo es el mismo precio. Al mismo tiempo es para todo el mundo en el mismo momento ese precio. Esos son los datos que te puedo usar y prácticamente no puedo usar ninguno más. Creo que ha quedado suficientemente contestada la pregunta. Otra pregunta, Xavier. Es una cosa que yo no entiendo. No sé, de verdad, seguramente lo has explicado por ahí, pero no soy capaz de entender cómo has sido capaz de meter las manos fuertes, o sea, las instituciones, en un indicador. ¿Cómo leche, y perdona la expresión, cómo leche lo has conseguido, Xavier? Simplemente cogí cosas que ya habían desarrollado otros antes y las metí dentro de un algoritmo.
las sumé a algo que yo hice, pero ya todos y cada uno de esos elementos no inventé nada yo. Yo no he inventado nada, ni en Vigía, ni en Concord, no he inventado nada. ¿Qué he hecho? He cogido cosas que ya existían, las he mezclado y las he presentado gráficamente de una determinada manera para que todo eso se pudiera ver. Y que eso, al verlo, fuese comprensible. Y no hay más mérito. No hay más mérito. El mérito es que me di cuenta, o me pareció, que eso no se había hecho y tuve el descaro hace un montón de años de hacerlo. Y me trataron de loco para arriba. Pues te felicito. Y este tío, pero es que esas cosas, vamos, cosas como Concord ya estaba hechas en Industrial y en otros sitios. Lo que pasa es que nadie se le había pasado por la cabeza, estaban todavía metidos en Murphys y en otras cosas antiguas y no se daban cuenta de que cualquier Excel es mucho más potente de lo que se estaba haciendo hace 10 años en trading. Paco, quería preguntarte algo. Hablando un poquito del tema, la montaña en el Blai 5 Concord, cada vez que voy a explicarlo, no sé si siempre digo o tendencia o digo la línea de volumen o el área de volumen. Ahí tenemos RSI, tenemos Money Flow Index, tenemos estocástico y tenemos Bollinger. ¿Qué da más tendencia o volumen? Da tendencia. Tendencia, perfecto. Y has de pensarlo solo como tendencia. Aunque incluya el volumen solo está para magnificar o atenuar los datos. Es decir, los datos, todos sabemos por lógica que los datos con volumen son más significativos que los datos sin volumen. Correcto. Por lo tanto, ¿qué haces? ¿Para qué meto algo de volumen en esa fórmula? Que es la misma de Vigía. Sí, es la misma. Es la misma. Es un Vigía acelerado, no es más que eso. Meto volumen para simplemente que cuando esa tendencia sea alcista y al mismo tiempo con mucho volumen, te incline un poquito más la curva. Vale. Y si esa tendencia es alcista, pero con muy poco volumen, pues te lo matice. No te deje diciendo que eso es alcista, pero te diga, bueno, es alcista, pero poquito. Sí. ¿Entiendes? Ese punto. Ahora, después las áreas verdes y azules de Concord, ahí sí que eso tomé prestado dos indicadores que ya existían antiguamente y que son muy útiles, son el IVN y el IVP, y los metí allí dentro simplemente tratándolos de una manera porcentual. Todo el invento no es más que proporcionarlo, que eso sea grueso o sea fino o tenga más inclinación o menos inclinación para que tú como trader le des un sentido. Ajá. Y ese sentido sea útil para tu trading. Ese es el trabajo realmente. Está claro. Bueno, antes de que me contestes la siguiente pregunta, que te la voy a anticipar, que es ¿qué indicador es tu ojito derecho? Vamos a recordar a todos los que están con nosotros que podéis suscribiros o debéis suscribiros a la newsletter y también que podéis suscribiros a través del enlace que vamos a dejar aquí abajo a Realtime, que vais a obtener algún tipo de descuento, y ya os digo que es significativo. Xavier, ¿cuáles de tus indicadores? Bueno, son dos preguntas en una. ¿Cuáles de tus indicadores es tu ojito derecho? Y la segunda también muy importante, que primero la primera, ¿cuál es tu ojito derecho? La verdad es que esto pasa como con los hijos, es difícil, porque sé lo que me han costado. Matemáticamente y seguramente como rentabilidad, el mejor es... Lo siento, pero la respuesta a esta pregunta se la tengo que dejar a los que están suscritos al foro por 15 euros al mes y que nos ayudan a seguir creando contenido y a invitar a estas personas. Pero ya os digo que merece la pena oírla, merece la pena escucharla y se amortiza el dinero, ¿eh? Matemáticamente y como rentabilidad. ¿Por qué? Porque este sabe distinguir, aprovecha los periodos de no volatilidad y los de volatilidad. Es decir, sí, ese indicador sirve para eso. Para entrar cuando de no volatilidad pasamos a volatilidad. Y una segunda pregunta, y ahora le doy paso a Paco. Tú en tu plataforma, porque esto todos los que están escuchando lo quieren saber. Tú cuando estás trabajando, como has dicho, por las tardes con tu trading manual, tienes el precio arriba, sí o sí, y debajo, ¿qué indicadores tienes puestos de los tuyos?
Y la respuesta a esta pregunta, pues también para nuestra familia. Pero doy una pistilla, no enfadaros conmigo, ¿vale? Porque os queremos mucho. Gracias. Antes de darle paso a Paco, me vuelvo otra vez. ¿Tienes un vídeo hecho de cómo trabajar esos 3 indicadores a la vez? Eso es una gran pregunta. No lo he hecho porque a mí, sinceramente, lo que me da más pereza es documentar. Vale. Me gusta mucho hacer, me gusta mucho programar, me gusta mucho probar, me gusta mucho ponerlo en práctica, pero todo el tiempo que después me paso explicando los detallitos de cada cosa, me lo quito de hacer un sistema o de hacer otro indicador más o lanzarlo. Pues me da mucha pereza. Es culpa mía. Tendría que hacerlo. Lo haremos nosotros, Xavier, y si te parece, tú le echas un vistazo y nos das la bendición, ¿o no? Que para mí es suficiente. Sí. Si lo queréis hacer, yo encantado. Yo puedo incluso indicar qué parte se puede mejorar o menos. Me quiero decir, has probado esto con esto otro, que ya son cosas que las tengo probadas. Pero claro, son indicadores muy complejos que requieren mucho tiempo de experimentación y de explicación, ya ni te lo cuento. Una pregunta, Xavier. Tú defines el Concord por patrones. Sí. Y ahora sí que la pregunta es, dentro de los patrones, ¿cuál es el que a ti te parece más rentable? Depende del momento. Esta es una de esas preguntas de hora y media. Bueno, lo simplifico al máximo. En mercados alcistas, el patrón que más me gusta, el que más uso, es el espejo en alcistas. ¿Por qué? Porque me permite ajustar mucho los stops y a partir de ahí buscar un giro. Es lo que siempre dicen en el trading tradicional, que es lo que hay que hacer, buscar giros. Vale, pero para mí los giros, si son con stops ajustados, me permiten o entrar largo o en ese stop ajustado incluso le puedo duplicar la entrada y cuando se gira, si es que ha de seguir una continuidad bajista, pues ahí, como ha sido una parada, me viene bien para entrar en corto. Ese uno. Ahora mismo le estoy sacando sinceramente mucho rendimiento al de distribución. El de distribución, ¿qué hace? Está viendo cómo las manos débiles están y entran en un activo, mientras que las manos fuertes están saliendo de ese activo. Mientras que el precio no se haya movido, eso es un buen indicador de que ahí va a pasar algo y seguramente no será positivo. En el momento en que estamos, en que hay movimientos bruscos, pero un mercado aparentemente bajista, pues eso da oportunidades también de entrada. Y siempre ajustando los stops y con poco riesgo. Una revolución que está viendo ahora, que no podemos pasar de largo, Xavier, es el mundo de las criptomonedas. Te voy a hacer con respecto a este mundo 2 preguntas, si me permites. Y expláyate todo lo que quieras, porque esto es para explayarse. La primera es, ¿qué opinas de las criptomonedas, de este mundo de los criptoactivos, de la criptografía, de los NFT? Y la segunda es si se han probado, no sé tú o alguien, que hay mucha gente que utiliza tus indicadores en criptomonedas, si han probado tus indicadores en este nuevo mercado y cuáles han sido los resultados. Es decir, 3 preguntas. ¿Qué opinas de las criptomonedas? ¿Se han probado tus indicadores en este nuevo mercado? Y si te han dicho o sabes cuáles son los resultados dentro del mismo. Las criptomonedas como concepto me parecen estupendas, geniales. Las criptomonedas como mercado no me da mucha confianza. No me da mucha confianza, simplemente. No sé cómo se van a mover, entonces pues podría estar ahí o podría no estar. Lo que pasa es que, digamos que igual si tuviese 25 años estaría metido hasta las trancas, pero como no tengo 25 y tengo unos cuantos más, pues no me meto. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Y la tercera me has dicho, sí, si funcionan los indicadores. Me consta que sí. Vuelvo a repetir, en unos mejor que en otros. Es decir, cuanto menos ruido y más señal tenga el activo, pues siempre va a funcionar. Han de ser activos, en principio, no centimeros, es decir, aquellos activos que tienen muy poco valor, pues no va a funcionar bien. Eso en general, en ninguno, porque el tema de las subidas y bajadas, claro, si te sube cada céntimo que te sube te representa un 10% de crecimiento,
eso le hace mal a cualquier indicador o cualquier soporte matemático que trabaje con eso. Te va a pegar unos brincos horrorosos. Ha de ser un activo que tenga un cierto valor, ha de ser un activo que tenga un cierto volumen para que eso genere suficiente información, y ha de ser un activo que, aparte de valor y volumen, no esté metido en una vorágine de ruido, de subidas y bajadas a punto, porque si no, no habrá manera de encontrar la tendencia. Por lo demás, ningún otro problema. ¿Yo los trabajo? No. Vale. Pero los trabajo. Una pregunta al hilo de lo que hemos hablado o de lo que estamos hablando. ¿Los bots con los que tú estás trabajando llevan tus 3 indicadores, Concord, Vigía y Atlas, o solamente los estás haciendo con uno? Normalmente los sistemas los puedes hacer o complejos o simples. Cuantos más complejos son, más posibilidades tienen de fallar. Si son simples, esos son los que funcionan más eficientemente, aunque no sean tan generales. Por lo tanto, algo tan específico, algo tan sofisticado como tus ojos y tu cabeza para ver un gráfico y decidir qué hacer, eso yo no lo sé programar. Por lo tanto, ¿qué hago? Busco detalles, pequeños patrones que eso tienen una posibilidad positiva de funcionar. Entonces, dentro de, por ejemplo, Concord, ¿qué hago? En una situación de mercado, por ejemplo, alcista, busco al patrón alcista que funcione en esa situación o para ese activo. Y eso hago un pequeño programa para que durante el tiempo que sea alcista de ese pequeño valor, ese pequeño clic genere una compra. Como estáis viendo, no he querido cortar este tramo de toda la información que nos está dando Javier. Pero os tengo que dar las gracias a todos los que estáis suscritos al foro, porque gracias a vuestras aportaciones nos permitís traer a invitados como este. Y ya os digo, a la familia del foro, ya os digo que esto que estáis escuchando es solo la punta del iceberg de lo que tenemos previsto en el foro. Ahí lo dejo. Entonces, si intentase hacer un gran programa que intentase ver todas las posibilidades patrones, primero me pasaría la vida y seguramente cuando no se rompiese por un lado se rompería por otro, y cuando no me generase un mal funcionamiento por un lado me generaría un mal funcionamiento por otro. Por lo tanto, cosas muy pequeñitas, detallitos específicos que esos indicadores más sofisticados míos pueden llegar a ver o identificar, de ahí sale cada vez un programa diferente. Es decir, estás haciendo un bot minimalista en función de los detalles de cada indicador. Por ejemplo, correcto, un bot de vigía o de una señal de vigía, un bot o 3 bots utilizando 3 señales de Concord. Uno podría ser entrada, línea marrón en la montaña, otro podría ser la mano fuerte. Es decir, pero con mínimas señales coges el Big Data, haces un histórico, los estudias, los pones en demo y luego, si funciona, los pones a real. ¿Es así como lo estás haciendo? Sí, y ahora el secreto es que el programa identifique la situación de mercado en que eso concretamente funciona bien. Eso es lo difícil, que el programa identifique que esa pequeña señal realmente funciona cuando, por ejemplo, las 10 anteriores velas han sido planas, o venía de un movimiento X con una inclinación tal, o venía de haber pasado una determinada cosa. Entonces, ese bloque es otro bloque de información que se le da y le dice, y si pasa todo esto, entonces búscame esta señal y me la activas. Un flag. Eso es lo que se llama un flag en programación. Un flag. Una bandera. ¿Eso es trading neuronal? No. El trading neuronal es más complicado. Es bastante más grande. Y lo mío, fíjate que yo todo lo que hago son herramientas, en principio, al alcance del usuario. De un usuario como yo, un usuario pequeñito. Por lo tanto, lo que hace falta es tener pequeños sistemas que puedas activar y desactivar con cierta facilidad y que puedas aplicar. Y que sean asumibles, tanto en diseño
como mantenimiento. Hasta hace poco ProRealTime no permitía poner bot trabajando en su plataforma. Ahora sí, ¿verdad? Porque me has confirmado que los tienes en ProRealTime, ¿no? Sí, concretamente en IG se pueden programar y se pueden activar y trabajar con ellos, sí. Vale. Otra pregunta más. Lo hemos dicho también un poquito por el podcast. La única manera de eliminar el ruido es aumentar el tiempo con el que se está trabajando y con el que se cogen los datos. Es uno de los sistemas, sí. Correcto. Tus bots o tú, por extensión, ¿con qué temporalidad te sientes y se sienten más cómodos trabajando? Depende con qué activo. Dime el activo. Dependiendo del activo, ¿no? Claro. Hay activos, primero, ni todos los activos se mueven igual, ni todos los activos se mueven con el mismo volumen, por lo tanto depende del activo. Vamos a eliminar los activos clásicos donde están los bots, que puede ser Forex, que ahí están todos los bots metidos, y vamos a eliminar criptomonedas. Nos quedamos con índices y valores, acciones, ¿no? Eliminamos también ETFs. ¿Con qué temporalidad están o se sienten, no sé, te sientes tú más cómodo trabajando en índices y con qué temporalidad en acciones, mercado americano sobre todo? Depende de los índices. En principio los índices todos tienen buen volumen, ¿no? Correcto. Si son grandes índices. Entonces, normalmente yo lo que trabajo son DAX y trabajo petróleos, etcétera. Por ejemplo, en DAX de 3 minutos para arriba me funciona bien. Y petróleo de 5 minutos para arriba funciona bien. Gas tendríamos que darle un poquito más. Depende del volumen. Si de repente te viene un gran volumen, pues podrías acortarlo. En americanas, por ejemplo, que es lo que yo hago más frecuentemente de una manera no sistemática, ahí trabajo a diario y semanal. Normalmente trabajo swing, que es lo que más me gusta, que es operaciones de entre 3 y 15 sesiones, no más que eso. Sí. Y en diario, no me meto más abajo. Tenemos un curso de swing trading utilizando tus indicadores. Te voy a dar las claves para que lo veas y tú lo vas a ver gratis. Me encantaría. A ver si todavía puedo mejorar más algún sistema, que seguro que sí. Seguro que habréis descubierto algo bueno. Bueno, me dices lo que te tengo que pagar por eso. Si nos haces eso, me dices, oye, Paco Pepe, haz una donación aquí en Blay5, en .net, que es donde podemos encontrarte. Vamos a recordarlo a los que nos escuchan, que Xavier está en blay5.net y podéis hacer una donación para ayudarle a seguir creando este contenido de calidad, porque no hay otra manera de decirlo, este contenido de calidad para los traders, para los inversores. Paco, ¿te paso el testigo? Porque seguramente, yo no sé. No, simplemente agradecer a Xavier, y la pena es que estoy un poco como tú, pero con una tranca impresionante y no poder haber intervenido mucho más en la conversación. Pero vamos, seguro que vamos a encontrar otra ocasión con puntos más definidos. Ahora es simplemente una presentación, aunque no la necesitas, pero como trabajamos básicamente tus indicadores en nuestros cursos, pues qué mejor que traer a el padre de la criatura. Sí. Y ha sido muy amable de estar con nosotros. Agradecido. Al contrario, vosotros, que habéis sido también muy amables de invitarme y de dejarme aquí explicar mis cuentos chinos. A ver si también de cuando en cuando vale la pena. Que por cierto, ya lo sabéis, que soy caro de ver y no acostumbro a aceptar este tipo de reuniones, pero la verdad es que... Razón de más. Sí, pues lo agradezco de que me habéis invitado y me hacía ilusión conoceros y estar con vosotros. Y a todos vuestros alumnos, está claro. Xavier, no te digo nada y te lo digo todo. Es un honor, ha sido un honor, un placer y gracias, Javier. Gracias por todo lo que das y de la manera que lo das. Muchas gracias, tío. Me quito la gorra, el sombrero y te doy nuevamente las gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.